¿Puede un libro, escrito en los años 60 del siglo pasado, ser importante en nuestra época? ¿Podría un libro que, narrando la vida de un hombre casi rural, aunque viva en la mismísima ciudad de París, tener algo que ver con nuestro nuevo mundo digital? ¿No resulta aventurado afirmar que, partiendo de las diferencias que existen entre el contexto del libro, un París antiguo, uno que ya no existe, y el mundo moderno, Un hombre que duerme, de Georges Perec, es un texto universal, atemporal y que no se puede despreciar de ninguna manera? Este libro es un clásico de la literatura Bartleby, corriente literaria que subraya el abandono de sus personajes dentro de sí mismos, alejándose de los contextos sociales que lo rodean. Esta corriente literaria hace énfasis en los mecanismos internos de sus protagonistas, dejando de lado los aspectos externos. Se concentra en el personaje, en su pensamiento, en su filosofía, en su comprensión del mundo, y no en el mundo que debe ser comprendido a su alrededor. Pero sobre todo se concentra en la inacción de los personajes. La literatura Bartleby refleja un puñado de almas que por voluntad propia deciden apartarse del mundo y caer en un vacío de dirección, de interés y de su posición por lo externo. Nada de lo que está afuera ahora les importa, los mueve o los afecta para bien o mal. Ya nada los impulsa, ya nada celebran. De la misma manera, el mundo exterior carece ahora de herramientas para humillarlos, forzarlos, definirlos. Estos personajes deciden de pronto no levantarse de un diván, no salir de sus habitaciones, no levantarse de la cama, no interesarse ya por nada, por ningún libro, por ningún trabajo, por la familia o cualquier amigo. Se recluyen dentro de espacios físicos mínimos, dentro de rutinas predecibles y actos repetitivos que son la tónica de su día a día. Y Un hombre que duerme, de Perec, es el ejemplo perfecto de estos textos y de tales personajes. Este libro, estructurado en la voz de un narrador omnisciente que le habla al lector en primera persona, describe la vida de un estudiante de sociología que precisamente el día de sus exámenes finales decide simplemente no levantarse de su cama y no presentarse a las pruebas. Decide además no salir de su habitación. Nunca, aunque llamen a la puerta, se le solicite y le envíen notas y cartas desde el otro lado. Cuando posteriormente lo hace salir, es exclusivamente durante la noche, para así recorrer las calles de un París en la cual ya nadie se mueve, nadie, sino fantasmas oscuros y sin sentido. Esta es claramente la literatura del ya nada importa. El mundo moderno se ha vuelto uno en donde, sin la necesidad de expresar una sola palabra al día, uno puede mantenerse informado, consciente, aportar de alguna manera y hasta ser objeto de aprecio y alabanza, sin que nadie pueda tocarlo a uno y sin que nadie pueda escucharnos físicamente. Lo mismo sucede con el personaje de Perec. Continúa su vida después de aquella importante mañana, sin que nadie note su presencia o su ausencia, sin afectar a nadie ni ser afectado por alguien, rodeado de un mundo en el que todos se han vuelto fantasmas y una simple sombra de lo que antes eran. Él mismo ahora es simplemente un boceto de lo que antes fue, hundiéndose cada vez más, no en depresión o degradación, como podría suponerse, sino en indiferencia. La indiferencia no significa tristeza, no significa enfermedad o abandono de uno mismo, simplemente significa lo que es, apatía por el mundo exterior. En la voz de Perec, el personaje se transforma poco a poco, de una persona normal a una persona también completamente normal, pero distinta. Perec nos hace mirar otro tipo de existencia, otras maneras de ver las cosas, desde lejos, sin involucrarse. Poco a poco el personaje está perdiendo atención y energía sobre aspectos de la vida cotidiana que a todos nos parecen irrenunciables. Pierde la alegría y energía por el saludo cotidiano, pierde la energía por la conversación diaria, pierde energía para acercarse a los demás. Sus actividades son pocas pero no mínimas. Recorre la ciudad una y otra vez, redescubriendo las facetas de aquel París que comprende al poco que no conocía. Sus interacciones con el mundo son breves, pero suficientes como para pedir un café, ordenar una comida, comprar el diario y pagar el alquiler de su habitación. Apenas expresa unas pocas palabras al día, las necesarias y suficientes. El contacto humano se ha reducido a lo indispensable, y de esta manera el personaje encuentra al poco en sí mismo, más que respuestas, preguntas cada vez más profundas. La teoría dictada por Perec, el vivir en la indiferencia y solitario, tiene un desenlace intrigante, casi inesperado. Podemos decir que incluso sirve para definir al mundo contemporáneo, el mundo que toma como un reto constante aislarse cada vez más dentro de sí mismos y dentro de una personalidad ficticia, conectada a la gran red de información que nos rodea. Es cierto que cada vez somos menos una persona y más un avatar o una cuenta de correo, un registro en una red social
o en cualquier otra clase de red que gustemos. Muchos elementos del libro están escritos como observándonos en pleno siglo XXI, a nosotros que hemos aprendido a estar solos mucho tiempo, a los que tenemos conversaciones estrictamente laborales, a los que no hablamos mucho en casa, a los que no interactuamos con los amigos con frecuencia. Quizá todos seamos ese hombre que duerme, ese hombre que ya no sabe compartirse con el resto del mundo. El texto es una verdadera joya, y aunque el personaje no tenga nombre, marca claramente el de muchos de nosotros.